vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. Porque Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré, y yo te venceré. Porque Jehová te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá. Ay, que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos. Ay, que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos. Pelea, 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 y que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos. Pelea, 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 pelea. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, en el nombre de Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, porque Jehová te entregaré en mis manos y yo te venceré, y yo te venceré. Porque Jehová te entregaré en mis manos, toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder. La peleamos y la ganamos, ay, que la peleamos y la ganamos, y que la peleamos y la ganamos, ay, que la peleamos y la ganamos. Pelea, 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 pelea. Y síguela peleando la batalla de la fe. ¡Aleluya! ¿Cuántos están peleando la batalla de la fe? Es que tenemos que estar peleando esa batalla, amén. Así es, gloria al Señor. Así que si usted no la está peleando, peléela, porque usted tiene un enemigo peligroso, amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre, amén. Así que peleemos cada día la batalla de la fe, amén. Oramos en esta noche por la palabra que va a ser expuesta. Dios hablará una vez más a nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Así que prepara tu corazón para lo que Dios tiene para ti hoy. Señor, gracias te damos en esta hora por este tiempo en el cual te hemos podido adorar y bendecir, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios, por la victoria que tú nos has dado. Gracias porque podemos ver un nuevo año, un tiempo, Señor, en el cual también tu presencia nos acompañará y nos dará refrigerio y nos dará descanso. Pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, y vamos a recibir esa palabra hoy. Ministra, Señor, de una manera especial a nuestras vidas y corazones a través de tu sierva que la va a exponer. Derrama tu gracia maravillosa, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues como decía Máximo, hoy iniciamos el estudio del libro segundo de Crónicas. Amén. ¿Cuántos estaban esperándolo?
Gloria a Dios. Así que le voy a pedir a nuestra amada Jaylin, amén, que pase por acá. Jaylin va a estar compartiendo con nosotros este estudio. Gloria al Señor, amén. Aleluya, bienvenida. Dios le bendiga, amada iglesia. Le doy gloria a Dios que me da el privilegio de poder hablar de su palabra. No somos merecedores de que Él nos llame, nos escoja, pero Él es bueno y a Él le place. Amén. Pueden sentarse. Como decía nuestro hermano pastor, iniciamos lo que es el estudio del segundo libro de Crónicas. Gloria a Dios por todos esos maestros que el Señor ha puesto en medio nuestro, hombres y mujeres que nos han hablado de su palabra, de su verdad, nos han instruido, nos han enseñado, y yo espero que el Señor me ayude a poder también edificar sus vidas. Amén. Nuestro hermano Máximo estuvo hablando del primer libro de Crónicas. Gloria a Dios. O sea, que hay cosas que no vamos a decir porque lógicamente ya se han hablado. Pero sí, esta noche, si el Señor así me lo permite, quiero hacer una pequeña introducción de lo que será el segundo libro de Crónicas y ver si podemos agotar también el primer capítulo. Dios es bueno. Este primer libro de Crónicas, el segundo libro, perdón, y tanto el primero como el segundo, quizás muchas veces uno dice, pero ven acá, yo estoy leyendo lo mismo que yo leí en Rey, en Samuel y qué sé yo qué, pero realmente no. Yo sé que quizás Máximo en algún momento lo dijo, pero realmente no es así, no es lo mismo. Sí es verdad que encontramos muchas historias que quizás usted ya escuchó algo mencionado, pero la perspectiva desde donde se expone los libros de Reyes y los libros de Crónicas no es la misma. Esos libros de Reyes se exponen desde esa perspectiva que vimos de los profetas, pero aquí en Crónica vemos más lo que es esa perspectiva sacerdotal. Así que el Señor quiso enseñarnos algo diferente dentro de su misma palabra. Amén. Así que no diga que es lo mismo y prestemos atención a todo lo que Dios nos ha venido enseñando y nos seguirá enseñando. Amén. Los temas principales del segundo libro de Crónicas son el reinado de Salomón, que se va a estar hablando entre el primer capítulo y el 9º capítulo, y la historia del reino de Judá y cómo se estuvo dividiendo el reino, que están desde el capítulo 10 hasta el capítulo final, que es el capítulo 36. Esos son los dos subtemas generales, por así decirlo, de lo que va a ser el segundo libro de Crónicas. Amén. En Segunda de Crónicas no se da ningún énfasis al reino de Israel. O sea, si ustedes se recuerdan, en los libros de Reyes hablamos bastante de lo que fue el reino del norte. Este libro hace el énfasis recae en el reino del sur, que es el reino de Judá. ¿Ustedes recuerdan? Los reyes, todo fue del norte, y vimos todos esos reyes que decíamos que no hubo quien hizo lo bueno, que todo el mundo hacía lo malo, ¿verdad que sí? Pues aquí no es que no hubieron que no hicieran lo malo, pero hay unas cuantas excepciones que Dios tuvo en este reino, de hombres que tuvieron temor de Dios y cuidaron la presencia de Dios. Y dentro de ellos vamos a destacar a Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 reyes fueron los medios para traer nuevamente una renovación espiritual a la nación. O sea, en medio de un caos, en medio donde nadie tenía temor de Dios, donde todo el mundo se había olvidado de Dios, Dios levantó un remanente de hombres que sí le fueron fieles a Dios, que sí escucharon su voz, que sí volvieron a ese culto, a esa adoración a Dios en medio de una nación que andaba totalmente en desorden. Y así mismo, amados, Dios quiere que tú y yo, nosotros seamos ese remanente en medio, miren, de este sistema, de este mundo que está cada vez como más alocado. Cada día son más las cosas distorsionadas que nosotros vemos. Dios también tiene un remanente. ¿Ustedes recuerdan que le decían, no hay? Y Dios decía, no, yo tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baales. Muchas veces nosotros creemos, ay Dios mío, vemos los jóvenes, o vemos y decimos, no, es que están toditos, no están todos perdidos. Hay un remanente que guarda la presencia de Dios. Hay un remanente que cuida, que ama la presencia de Dios, que no ha doblado sus rodillas ante Baales. Y Dios quiere que nosotros, así como esos reyes, nosotros también podamos ser de esos
que tengan una renovación espiritual en medio de nuestra nación, en medio de nuestras casas, en medio de nuestro sector, en medio de este mundo que va en decadencia. Amén. Gloria al Señor. Como decía al principio, en este libro se muestra una perspectiva sacerdotal que enfatiza el templo y la adoración, que es diferente, como decía, al primero y segundo libro de Reyes, que es escrito de una perspectiva profética. En segundo de Crónicas demuestra que adherirse sólidamente a la fe en el Señor resulta en bendición, pero que abandonar al Señor trae maldición y tiene consecuencias tanto como nación y tanto como individuos. O sea, al acercarnos a Dios es de bendición para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia, para nosotros como individuos. Pero también nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, esto trae consecuencias a nuestras vidas, trae consecuencias a nuestra nación. La semana pasada se decía desde este altar de cómo estamos orando por misericordia ahora por nuestra nación. Seguimos orando, no se nos olvide, ¿verdad? Que estamos orando, clamando por misericordia, porque el Señor decía la semana pasada, el pastor decía, yo no soy profeta, pero si Dios lo pone en nuestros corazones es porque hay que orar. Que no se nos olvide eso, porque ya pasó una semana y entró un año nuevo. No, cada vez que yo vengo eso a mi mente, yo con temor digo, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra nación, de este mundo. Y asimismo, entonces, vienen maldiciones cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y nosotros ninguno queremos esos resultados. Pero los resultados de las bendiciones de Dios vienen de buscar a Dios. Yo siempre comparto, y le digo a mi esposo, yo no voy de acuerdo con que una persona, busque a Dios por los beneficios. Eso no está bien. O sea, nosotros no debemos de obedecer a Dios, de servirle, de seguir su palabra, porque vamos a tener un beneficio. Esa no debe de ser la razón. Ahora, de que tenemos que estar seguros de que tenemos un Dios justo, que no se olvida de aquellos que también han vivido una trayectoria como para Él. Dios no es injusto para olvidar eso. Dios no es injusto para olvidarse de la obra que hemos hecho de amor a su reino, a los hermanos, por amor a Él. Dios no es injusto. Ahora, no lo hacemos por esa razón, pero claro que sí, que las bendiciones de Dios nos persiguen cuando nosotros podemos entregar nuestras vidas en totalidad a Dios. Y esto no significa que no vamos a tener circunstancias difíciles, pero en medio de ellas saber que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Amén. En el segundo libro de Crónicas hay una referencia que quiero hacer y dice, la línea de David sigue protegida por Dios. Salomón cumple con lo preparado por David, en este libro vamos a ver con relación al templo, para construir el templo del Señor. El gran templo construido por Salomón no fue diseñado para durar para siempre. Recuérdense que por más bien edificado que fuese hecho, no podía durar para siempre este templo. Y la palabra también lo dice. En su momento fue destruido. Y veía ese dato que solamente 150 años después de haber sido reconstruido, tuvo necesidad estaba deteriorado por todo lo que había pasado, por todas las cosas, cómo la nación se había olvidado de Dios, se había vuelto a la idolatría. O sea que este templo, hecho por manos de hombre, aunque fue dirigido por Dios, no fue construido para durar todo el tiempo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, Cristo se compara con ese templo. Y por eso yo creo que Dios le da tanta importancia a lo que es la construcción del templo. No es como, ay, sí, para que se vea lindo, todo lo que Dios dijo en oro, en plata, en cedro. No, todo eso no fue porque simplemente haya un templo hermoso donde se fuera a adorar a Dios, sino que este templo que el Señor estaba indicando cada detalle de cómo se debía de hacer, hacía referencia al mismo Cristo. Entonces era importante que aquel templo fuera delicado, ¿verdad que sí? Fuera hermoso, fuera imponente, y cada una de las cosas que vamos a ver más adelante que Dios, y que hemos visto ya, que Dios dirigió con relación al templo. Y dice en Juan 2:19 que el mismo Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era haciendo referencia a que Él al tercer día se iba a levantar como Cristo. Amén. Y nos promete a nosotros los creyentes un templo eterno en Él. En Apocalipsis 21:22 dice, la Nueva Jerusalén no tiene templo porque el Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella y el cordero. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende lo que quiere decir ese texto. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el cordero. O sea, Dios estaba haciendo alusión. Qué bueno, construyanme casa, pero es que yo mismo prometo ser el templo. Cuando no haya aquí tierra, cuando todo se ha destruido, cuando no existe nada de lo que nosotros vemos, es que hay un Dios que promete que será nuestro templo allá en esa Jerusalén. Y eso a mí me llena de emoción saber que podemos nosotros tener la confianza de que si nosotros le creemos y caminamos así de esa palabra, un día vamos a estar en ese templo precioso. Amén. Así que yo pienso y le digo, Señor, ayúdame a no olvidarme de que lo más valioso que tengo y lo que tengo que atesorar es a ti, es esa salvación. Porque mire, yo no me imagino, como decíamos ya anteriores, no hay segunda vuelta, pastor. No podemos pensar, hay una segunda vuelta, pero tú y yo no podemos pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar que nos vamos con el Señor en esa primera vuelta. Entonces, eso tiene que estar arraigado en nuestra mente y en nuestros corazones, de que hay una promesa preciosa que Dios nos ha hecho, que no es para 2 o 3, es para que el deseo del Señor es que todos nosotros entremos en esa promesa. Así que no hay nada en esta tierra, nada que valga la pena como para que tú y yo desechemos esa promesa hermosa que Dios nos ha dado. Atesoremos esa promesa de parte del Señor. Ahora bien, quiero leer unos versos que se encuentran en Efesios capítulo 2, verso del 20 al 21. Ok, ahí lo tengo. Dice la palabra del Señor: ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. O sea, Cristo mismo es esa piedra angular, dice otra versión, esa piedra angular. Y nosotros como iglesia no podemos mantenernos firmes si Cristo no es esa piedra más importante, esa pieza importante en medio de nosotros. Amén. Dice, era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de un edificio, como ustedes ven en esta imagen. La piedra, esa vendría siendo la piedra angular, la esquina que está ahí. Y era una de las piezas más importantes dentro de las edificaciones antiguas, porque esta servía para guiar a los que estaban construyendo y ellos poder entonces tener como un margen. Bueno, estas son las esquinas, a raíz de ahí es que vamos a construir estos muros, estas paredes. Entonces esas eran las piedras que servían de guía en medio de esas construcciones. Y dice aquí que la Biblia describe a Jesús como esa piedra angular sobre la que se construye y ha construido la iglesia, que somos nosotros. Aleluya. Él es el fundamento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. O sea, todo estaba alineado en base a esa piedra angular. Como la piedra angular de la edificación de la iglesia, Jesús es nuestro estándar de medida y alineamiento. Y yo decía, wow, es así. O sea, la palabra misma dice que nosotros tenemos que vernos como un espejo en la palabra de Dios. Yo no me puedo medir en base a la medida de mi hermano o de mi hermana. Es que Cristo quiere que nosotros nos midamos en ese estándar, en ese alineamiento de Él como piedra angular de la iglesia, como ese fundamento firme que Él es para cada uno de nosotros. O sea, y a raíz de eso nosotros podamos edificar. Y yo pensaba, cuando yo leía ese verso otra vez, yo decía, o sea, todos somos parte de esa edificación. Pero qué importante que como cuerpo y como parte de esa edificación exista la unidad. El que, como dice la palabra, si hay alguno débil entre nosotros, pues nosotros podamos con amor corregir, ayudar unos para con otros. Porque yo decía, si uno de mis hermanos por alguna razón se nos va, es como si a esa casa que ustedes ven ahí se le quitara un ladrillo. Y yo decía, inmediatamente, aunque Cristo es la piedra angular, lógicamente, ¿verdad?, es quien nos mantiene firmes, pero ya hay algo en medio de esa edificación que no está como debería estar.
Entonces yo pensaba en eso, yo decía, wow, Señor, cuán importante es que nosotros, como ese edificio que Dios ha dicho que somos, podamos los unos a los otros cuidarnos, ayudarnos, poder decir, oye, te siento como que, ¿qué es lo que te pasa? Vamos hacia adelante, el Señor está con nosotros. Si siento, no ahí sentarme en una esquina y murmurar que el hermano está como medio frío, no, es que nosotros como parte de ese edificio tenemos que dolernos. Si a ese edificio le faltan piezas, usted sabe que si viene un temblor se puede medio tambalear. Es más fácil que se tambalee. Entonces es importante que nosotros podamos cuidar y guardar esa unidad en la fe para que ese edificio pueda estar como Dios quiere que esté y podamos nosotros poder crecer a esa medida que Dios ha dicho como varón perfecto, a su estatura. Pero Dios quiere que sean unidos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, yo quiero hacer una introducción, o más bien hablar un poco de lo que es el capítulo 1 de este libro. Estos capítulos uno tiene que tratar de decir, Señor, voy a tratar de hablar solo de lo que es más relevante para tratar de no ser muy extensos en todo lo que va a ser el estudio, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Si nos vamos a ese primer capítulo, en este primer capítulo se centra en lo que es el comienzo del reinado de Salomón y en la oración que este rey hizo al Señor pidiendo sabiduría. Yo creo que todos nosotros sabemos, y ya lo hemos estudiado anteriormente, que Salomón oró al Señor por sabiduría. Pero yo quiero hacer énfasis en dos versos específicos con relación a lo que es este capítulo 1. Recordemos que Salomón no había sido precisamente la elección personal de David. Si ustedes saben y recuerdan los libros que hemos estudiado anteriormente, estoy segura que el hijo que David más amaba era Absalón. Y si de él hubiese dependido, créanme que hubiese sido Absalón quien lo hubiese sustituido como rey y quien hubiese tomado el reino y quien hubiese construido casa al Señor y hubiese hecho todo lo demás. Porque él amaba a este hijo. Pero como todos sabemos, Absalón se levantó en contra de David, todo lo que sabemos que pasó. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Salomón tomó el reinado por elección de Dios. Quizás en apariencia no era como Absalón, un hombre aguerrido, porque Absalón, yo creo que David lo amaba porque era una copia de él. En el sentido de que era un guerrero, de que también todo lo que David era como que David veía cierta parte de él reflejada en Absalón. Pero Salomón quizás este muchacho más pasible y David quizás, no es que la palabra lo dice así, pero yo entiendo que pudiera decir, bueno, este muchacho como que no da mucho para esto, si hay que arrancar una cabeza quizás no la va a arrancar. Y él quizás por eso inclinaba su corazón más a Absalón, pero Dios mismo fue que eligió a Salomón para que estuviera ahí. Así como Dios también nos elige a nosotros. Dice la palabra que Dios no miró, como dice Samuel, a su estatura, Dios miraba el corazón. Y Dios miró y eligió a Salomón, no quizás por la condición o la apariencia física que David entendía que pudiera ser Absalón, sino porque Dios es Dios y Él nos elige, Él nos llama, nos pone en lugares para nosotros hacer su obra, su voluntad. Gloria a Dios por eso. Pero no es porque nosotros somos mejores. Muchas veces usted y yo somos los menos indicados desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de los que están a nuestro alrededor. Nosotros nos miramos y nosotros decimos muchas veces, pero a mí, pero fulano sabe, pero a mí, pero hay tanta gente que sabe predicar mejor que yo, ¿por qué pastor usted puso a mí? Pero Dios es Dios y Él nos llama, nos elige. Y esa es su voluntad y nosotros tenemos que aceptarla y caminar con ella. Entonces, no mirarnos en cómo nosotros mismos nos vemos, sino aprender a vernos como Dios nos ve. Y Él nos ama y nos ha elegido con propósito. Es que en la fortaleza de Dios se manifiesta en la debilidad humana. En esa parte que parecía como que Salomón no podía,
Entonces ahí Dios se manifestó, se hizo fuerte y pues eligió a Salomón como rey. Y sabemos que Salomón hizo su trabajo de construir casa al Señor. ¿Y de qué manera? Sabemos que después, ¿verdad? Vamos a ver más adelante y hemos visto cómo su corazón se desvió y todo lo que pasó. Pero para el propósito que Dios lo eligió, Él lo hizo. Lamentablemente su corazón luego se desvió, pero hizo para lo cual Dios lo llamó. Amén. Entonces, quiero que hagamos énfasis en el verso 6 del primer capítulo. Dice la palabra subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció él 1000 holocaustos. Cuando Salomón entra al reinado, él llama a todos los líderes del pueblo, a todos los cabezas de familia, y les dice, no, tenemos que ir para allá y a subir a Gabaón y tenemos que llevarle el sacrificio al Señor, holocausto. Pero a mí lo que me sorprendió, y por la razón que resaltaba este verso, es que Salomón no se conformó con ofrecer un holocausto al Señor. Yo decía, wow, 1000 holocaustos. O sea, no fueron uno, no fueron dos, se ofrecieron 1000 holocaustos. Y si nosotros vamos un chin más para atrás, cuando estábamos aprendiendo sobre todos estos términos de los holocaustos, recordaremos que el holocausto era un sacrificio del animal que se quemaba completo, también se le decía ofrenda quemada, se quemaba completo, la persona que sacrificaba no se podía quedar con nada del animal, o sea, el animal se sacrificaba entero. El que lo ofrecía, no se quedaba con ninguna parte del animal, y era un acto de adoración que expresaba gratitud, acción de gracias, gozo y dedicación total del hombre que lo hacía hacia Dios. Y me sorprendió mucho que en los días de Salomón hubo abundancia de sacrificios. O sea, que Salomón inició su reinado haciendo 1000 sacrificios, 1000 holocaustos al Señor. Y esos holocaustos eran de manera voluntaria. La misma Biblia dice que el holocausto no se ofrecía simplemente porque, ay, qué lindo, no. La persona que lo ofrecía tenía que ofrecerlo de manera voluntaria. Yo decía, wow, ¿cómo Salomón se preocupó por ofrecer de manera voluntaria 1000 holocaustos? Yo no sé si para mí fue sorprendente la cantidad. 1000 holocaustos al Señor. Y lamentablemente yo pensaba, Salomón inició de una manera que cualquiera de ustedes yo diría, wow, es sorprendente, como lo acabamos de decir. Pero qué lástima que la vida de Salomón no pudiera haber terminado de la manera en la que él inició. Siempre nuestro pastor nos dice que no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Y yo me acordé, el Señor traía esa frase a mi memoria cuando estudiaba esta parte. Y es importante el final de nuestros días. No es que esta carrera no valga el inicio y el intermedio, sí vale. Pero si al final nuestras vidas se desvían, ¿de qué vale haber iniciado bien si no terminamos bien? Y lamentablemente eso le pasó a Salomón y lo vamos a ir viendo. Así nosotros también tenemos que ofrecer nuestras vidas en ofrenda voluntaria a Dios. Dios no nos obliga a nosotros ofrecernos a Él. Nosotros tenemos que ofrecer nuestras vidas de manera voluntaria al Señor. Y no una cosa como, ay, sí, hoy yo hago la voluntad del Señor y mañana no. Es como ese holocausto completo, que sea entera nuestras vidas, delante del Señor, rendida a su servicio y a su voluntad, para que Él haga con nosotros como Él ha determinado que debe de ser. Pero debe de ser de un corazón que se ofrezca voluntariamente al Señor. No porque, ay, mis padres me llevan a la iglesia si somos jóvenes, o porque si no voy a la iglesia 2 veces el pastor o el líder me llama. No, esa no es la idea de Dios, sino que nosotros voluntariamente le sirvamos con amor, con devoción, con acción de gracias por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso no lo puede hacer el hermano por mí, no lo puede hacer el pastor por mí, el deseo que ellos puedan tener de que yo les sirva a Dios. Eso debe salir de un corazón agradecido por lo que ya Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que tener bastante cuidado
cómo nosotros estamos haciendo sacrificios al Señor. Amén. Si nuestro sacrificio está haciendo de la manera que el Señor anhela. También quiero leerles ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 19 al 22. El Señor traía esto a mi memoria cuando estudiaba esa parte de lo que estamos hablando. Y dice la palabra del Señor. Esto es cuando, yo sé que ustedes se recuerdan, cuando Saúl desobedeció al Señor, cuando el Señor le mandó a que eliminara todo y Saúl entendió que su idea era muy brillante. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué desobedeciste? Eso cuando Samuel se encuentra con Saúl. Le dice, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Yo leía eso, yo lo había leído antes, pero yo lo leí de nuevo, y yo lo leía de nuevo, y yo lo leía de nuevo, porque yo decía, qué arrestado Saúl, que se atrevió a decir que él estaba seguro de que estaba obedeciendo a Dios, sabiendo que Dios le había dicho, destruye todo de los amalecitas, no deje nada. Y oigan lo que él sigue diciendo, lo que me ordenó hacer, o sea, lo que Dios me ordenó hacer, eso yo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Pues no acabó con todo, ¿verdad que no? No acabó con todo, no, claro que no. Y entonces dice, los soldados por su parte trajeron los mejores animales, le echo entonces la culpa a los soldados de los animales. Trajeron eso por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlo en honor a nuestro Dios. Yo decía, no, yo tuve que leer eso muchas veces y volverlo a leer y buscarlo en otra versión. Porque yo decía, ¿cómo es posible que este hombre se atreva a decir que él estaba seguro que estaba obedeciendo a Dios cuando él sabía que el Señor le había dicho acaba con todo? Y él no lo hizo así, dejó vivo al rey. Pero encima de eso dice que los soldados fueron los que trajeron animales. Pero si hay uno se va unos versos más para abajo, dice la palabra que él no quiso decirle a los soldados que no lo hicieran. Tuvo temor. Entonces tú eres el rey, Dios te pone en una posición y tú prefieres que el otro haga lo que quiera con tal de no decirle no, eso no es lo que Dios dijo que hiciéramos. Y yo me sorprendía con eso. Y entonces dice que para sacrificarlo en honor a nuestro Dios. ¿Usted puede creer que eso vaya a ser en honor a Dios? Un sacrificio en base a desobediencia. Claro que no. Entonces Dios no quiere ese tipo de holocausto, de ofrenda, de sacrificio en nuestras vidas. Dios quiere que si vamos a hacer algo sea en obediencia a lo que Él ya ha dicho. Entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado de que si nosotros estamos haciendo algo, lo podamos hacer en el orden de Dios. Yo he visto mucha gente que sale por ahí. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo voy a los hospitales. Yo voy y oro por un hermano que está enfermo. O visito una casa porque... Pero muchas veces usted se va y no es que no lo haga. Gloria a Dios si el Señor pone eso en su corazón. Pero lo correcto es que usted, primero que Dios en verdad se lo haya dicho. Y segundo, que usted tiene una cobertura de que usted tiene que ir pastoral, de liderazgo. Donde usted tiene que ir y decir, mire, pastor, líder, el Señor me dijo, ¿qué usted opina? Tiene que tener ese respaldo. Entonces, no me diga usted a mí que usted está obedeciendo a Dios y que usted está haciendo lo de Dios, si no lo está haciendo en el orden correcto. Entonces, a Dios le interesa que podamos hacer las cosas que Él nos manda a hacer, pero que cada cosa que hagamos sea sujeto a esa obediencia, sujetos a su voluntad, de la forma que Él nos manda a hacerlo. Si no lo hacemos así, entonces cualquier sacrificio, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, aunque sea en honor o en nombre a Dios, lo estamos haciendo en vano. Hay cosas tan sencillas. Yo pienso que la honra y el obedecer, sujetarnos, empieza con cosas muy sencillas. O sea, si no lo hacemos cosas sencillas, como yo tener la capacidad, mire, yo siempre he dicho, no es que los pastores están interesados en sabernos la vida. Aunque sí, pero no es que ellos lo hacen por averiguar, como muchas veces uno piensa, ay, lo que quieren es estar averiguando. No,
Pero yo soy de la que piensa que si yo voy fuera de la ciudad, yo no puedo salir de la ciudad sin decirle a mi pastor o a mi pastora, yo voy fuera de la ciudad. Porque yo tengo una cobertura y si me necesitan. Y cuando me llamen, no, yo estoy aquí con los pies en un chailón. Y así pasa con cada cosa, que son pequeñas y nosotros la vemos como pequeñeces en nuestra vida cotidiana, pero que si nosotros no somos capaces de sujetarnos en esas pequeñeces, créanme que tampoco vamos a ser obedientes y sujetarnos en cosas grandes. El pastor decía en otro día, hay veces que algunas veces nos llaman y nos dicen, y me da risa eso, que pastor, hice tal cosa, ore por eso. Qué diferente sería, líder, pastor, pastora, quiero tomar una decisión, ayúdenme a orar, ¿qué usted piensa? Es muy diferente a tomar la decisión y después querer que oren para que tú salgas del lío. Son cosas diferentes. Entonces, en cosas pequeñas es que empieza el sujetarnos. Y si nosotros no somos capaces de sujetarnos a nuestros líderes terrenales, yo siempre lo digo y lo pienso y lo analizo, no es verdad que somos capaces de sujetarnos a Dios, que no lo vemos. Tenemos que primero tener esa capacidad de sujetar, obedecernos a las autoridades que Dios ha puesto. Y no solamente dentro de la iglesia. Si hablamos del ámbito secular, ni vamos a hablar, porque ya esos son, se nos iría el tiempo ahí. Pero obedecer al Señor muchas veces, nosotros no nos va a gustar, amados. Muchas veces Dios nos va a mandar a obedecerlo en cosas que créame que usted no quiere hacer. Porque creemos que obedecer a Dios y poder nosotros en nuestra vida hacer un olor grato a Él, en verdadero sacrificio al Señor, creemos que muchas veces que todo nos va a gustar lo que el Señor nos ha dicho, que el Señor nos va a mandar para los Estados Unidos a predicar su palabra, qué lindo. No, muchas veces lo que el Señor nos va a pedir va a herir nuestro ego. Muchas veces lo que el Señor nos va a pedir va a herir nuestra falta de humildad, porque eso es lo que Dios quiere. Que esas cositas vayan siendo quitadas de nuestra vida. Muchas veces las cosas que Dios nos va a pedir no nos van a gustar. Va a provocar que nosotros nos sintamos como que débiles, aplastados, como que... Pero, ¿vamos a obedecer? ¿O simplemente vamos a obedecer en las cosas que yo entiendo o que me gustan hacer? El Señor nos ayude a que podamos nosotros presentar toda nuestra vida completa, no una parte, en obediencia a Él, en sacrificio a Él. Esas áreas que nos gustan, pero es de que el Señor nos sane, nos restaure, pero también esas áreas cuando el Señor nos cocotea y nos dice, por ahí no es, tienen que dejar esa amistad, tienen que cerrar aquella puerta, no te conviene ese trabajo. No, lo que queremos escuchar es, sí, ese trabajo sí. No, también está esa parte, de, como dice en Apocalipsis, esa parte del librito, que no es tan dulce como la miel, que no nos agrada, también esa parte nosotros tenemos que someternos y obedecer al Señor. Y que nuestras vidas se puedan encontrar en completa obediencia a Dios, presentada como un sacrificio vivo delante de Él. Como era la ofrenda quemada, que era completa, no era solamente una parte. Amén. Dice entonces en el verso 10 del primer capítulo, eso es cuando Salomón pide sabiduría. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Ahí tenía toda la razón Salomón. Y créanme, ustedes saben que el Señor le dio sabiduría a Salomón. El Señor no solo le concedió la sabiduría, le dijo, por haber pedido sabiduría te doy eso y aún más. Le dio riquezas, le dio ciencia, le dio muchísimo más. Pero pasaba algo. Dice que aunque recibió sabiduría divina para gobernar, al parecer no tuvo sabiduría para poder poner en orden su propia vida. ¿Usted sabe lo que es? Qué difícil que podamos estar, el Señor nos pueda dar la sabiduría para administrar cosas y no seamos capaces de administrar nuestras propias vidas. Y oigan lo que dice Proverbios 16:32, yo sé que ustedes han escuchado mucho ese verso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, o el que se domina a sí mismo, el que tiene dominio propio. Es mejor usted tener dominio propio que tener toda una ciudad. Para ese entonces, tener una ciudad no era poca cosa. Porque usted dirá, ¿qué es lo que tiene una ciudad? Usted y yo no sabemos lo que es eso, porque ninguno hemos peleado para tomar posesión de una ciudad. Pero en aquel entonces, eso no era cualquier cosa. Tomar posesión de una ciudad para los reyes era importante. Y dice la palabra de Dios que era mejor, que es mejor usted tener dominio propio, poder dominar su propio espíritu, que usted dominara una ciudad. Da lástima que Salomón haya podido tener la sabiduría de parte de Dios para gobernar como lo hizo, como inició, porque sabemos que luego trajo la idolatría y muchísimas cosas más. Pero qué mal que no haya podido tener el dominio propio para decir, no, el Señor dijo que esto sí, el Señor dijo que esto no. Y yo creo que si nosotros somos sabios, una de las cosas que nosotros debemos en este tiempo pedir al Señor es dominio propio. Claro, en nuestro día a día necesitamos el dominio propio para con los esposos, para con la familia, en el trabajo, en cada decisión que yo tengo que tomar, que si abro la boca, que si no la abro, que si hago eso, que si no lo hago. Necesitamos ese dominio propio, ese espíritu en nosotros que nos refrene. Ay, yo no sé usted, pero yo lo necesito mucho. Porque si de nuestra carne dependiera y si nosotros no diéramos rienda suelta, mira hermano, yo no sé dónde nosotros estuviéramos. Le damos gracias, Señor, que en su gracia y su misericordia Él nos ayuda. Pero realmente esta carne no quiere ningún tipo de control. Por eso se nos hace tan difícil sujetarnos a Dios. Porque esta carne quiere hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que nos dé ese dominio propio, que nos ayude a poder sujetarnos a su espíritu en todo tiempo, a poder obedecerle y que nuestros días no terminen como terminaron los días del rey Salomón, porque no pudo tener dominio propio, sino que nosotros nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, yo necesito de ti, necesito. Y ser sinceros, amados, porque muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos ni delante del Señor, aunque el Señor todo lo sabe. Estábamos rodeados y conocemos cómo queremos muchas veces hacer nuestra voluntad y no nos acercamos al Padre y le pedimos que nos ayude a poder dominar lo que esta carne quiere hacer. Que créanme que nada de lo que quiere hacer va arraigado a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ofrecer, dice un verso de la palabra, ofrecer nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro cuerpo como un culto racional, como un sacrificio vivo al Señor. Que no hagamos sacrificios que al Señor no le agradan, dice la palabra. El Señor lo que quiere es obediencia de parte de cada uno de nosotros. De nada vale que yo diga, ay, me sacrifiqué por ir al culto y me mojé el cabello, me rompieron los zapatos porque estaba lloviendo o lo que sea. Si en mi día entero, en todo lo que debía de hacer, hice todo lo que no debía de hacer. Ese sacrificio de quizá que usted entendió que un sacrificio fue en vano. Porque Dios lo que quiere es que nosotros podamos presentar nuestras vidas como ese culto racional a Él, en adoración a Él. Un sacrificio que pueda recibir porque sea completo, nuestras vidas completas delante de Él. Que Él queme todo lo que no es de Él, todo lo que a Él no le agrada, todo lo que no le ayuda a que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, todo lo que le es estorbo para cumplir su propósito en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, amados, que nosotros podamos ofrecernos completos como esas ofrendas que eran quemadas por completo, esos holocaustos delante del Señor. Y yo sé que si iniciamos nuestro año haciendo eso, vamos a ver la mano de Dios obrando en medio de nosotros, en medio de nuestra casa, en medio de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Este libro inicia con un hombre, como decía Jay, llamado Salomón. Y qué bueno ese inicio, ¿verdad? Salomón pide sabiduría. Quizá nuestra vida está en este momento así. Quizá nosotros estamos orando a Dios, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé sabiduría, que nos ayude a permanecer, que Dios nos guíe cada día.
amado, que sigamos así siempre y que sigamos obedeciendo, porque Dios le dijo a Salomón lo que tenía que hacer. Pero más adelante Dios le dijo, por ejemplo, mira, cuidado con las mujeres extranjeras. Y detrás de las mujeres extranjeras se fue Salomón. No te pongas a comercializar caballos y cosas. Pues Salomón se puso a comercializar caballos y hacer todo lo que Dios le dijo que no hiciese. Ese descarriamiento, el descarriamiento no viene de la noche a la mañana, viene a través de pequeñas cosas, poco a poco. Algo aquí hoy, mañana otra cosa allá. Pero si vemos el inicio de Salomón, fue un buen inicio, amado. Pidió a Dios sabiduría, ofrecía sacrificio, oraba a Dios, edificó el templo, se preocupó. Salomón superó las expectativas de todo lo que estaba a su alrededor. Pues como decía Jaylin, ciertamente quizás Salomón, hijo de esta mujer, de Betsabé, criado ahí con toda esa mujer en el palacio, quizá una apariencia media débil, muy diferente a Absalón, no llenaba las expectativas de muchos, pero fue un rey que hizo un reinado como ningún otro lo ha hecho. Le dio un realce al reinado de Israel como ningún otro. Superó las expectativas. Fue sabio para guiar una nación, pero no fue sabio para guiar su propia vida. Cuán importante es tener dominio propio. En uno de los últimos versículos que dijo Jaylin, cuán importante es tener dominio propio. El que no tiene dominio propio, fácilmente le alcanzan los demonios propios. Póngase de pie en esta noche. Amén. Vamos a orar al Padre que nos dé la sabiduría, no solamente de iniciar bien, también terminar bien. Sí, mija. Amén. Claro que sí, claro que sí. Y vamos a orar por ti también. Amén. Quisiera una dama que la abrace mientras oramos, sí. Gloria a Dios por tu corazón. Amén. Claro que sí, estamos para eso. Y aquí hay muchas personas, ¿verdad? Además de nosotros como pastores, que van a estar contigo, ayudándote. Todo aquel que tenga una necesidad, que necesite ayuda. Mire, si el mismo Salomón hubiese dicho, necesito ayuda, los asuntos del gobierno me tienen ofuscado, se hubiese llevado algún consejo, no hubiese terminado como terminó. Dios tuvo misericordia de él, pero hay veces que tenemos que hacer como hizo esa joven. Ayúdenme, ayúdenme. Si tú tienes la necesidad de ayuda, acércate al Señor. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? ¿Vas a ir al cielo? ¿Vas a subir una escalera para un avión? No. Tiene que ser a través de alguien que está cerca de ti, alguien que Dios va a usar para bendecirte. Amén. Así que gloria al Señor por ello. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, por fortaleza espiritual para tu pueblo. Señor, ayúdanos en cada día, Padre, en cada lucha, en cada batalla que podamos enfrentar. Concede que no solamente en este tiempo, Señor, andemos bien, sino que terminemos bien. Padre, concede, oh Dios, la victoria a cada uno de tus siervos. Así como muchos hombres y mujeres de Dios terminaron, Señor, a través de pruebas y dificultades, pero terminaron en victoria. Concede, Señor, que cada uno de estos tus hijos terminen, Señor, siendo más que victoriosos y vencedores. Cubre sus corazones, cubre sus vidas. Líbrale, Señor, de tentaciones. Líbrale, Señor, de todo mal. Concede, Señor, que tu palabra esté siempre afirmada en sus corazones y podamos, Señor, nosotros ponerla por obra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, por hablar una vez más a nuestras vidas. En este momento, Señor, nos despedimos los unos de los otros. Guarda nuestra salida de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te guarde.